Hola, bienvenidos a esta nueva plática del sector donde estaremos hablando sobre los cambios de la reforma que tenemos en México en los temas energéticos. ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos? Tenemos a nuestro invitado el día de hoy que es Daniel Salomón, un abogado especialista en términos energéticos. Bienvenido, Daniel, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Joaquín, gracias a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar aquí y más en el estado de Sonora, venir aquí a mi tierra. Qué bueno que estás en casa, ¿verdad? Sí. Bueno, estaremos platicando un poco y pues quiero darle a nuestro público un poco de introducción sobre las etapas que ha habido en México en electricidad. Y hay que recordar que la electricidad pues es un servicio público actualmente, pero no siempre fue así. Electricidad empezó en 1890 por allá en las pequeñas plantas textiles. Se usaba electricidad para mover las maquinarias en vez del gas de vapor. Era mucho más fácil y era exclusivamente de privados que instalaban su planta de generación. Pero fue pasando el tiempo y se volvió de solamente privados a un valor público. Y esto fue generando nuevas plantas de electricidad, incorporando nuevos sistemas, y ahí es donde el Estado tiene que tomar su posición. Tenemos la creación de CFE para regular tanto el voltaje como la frecuencia que tenemos en el país. Y esto fue sumamente importante. Entonces ahí tenemos un cambio. Pasó de privados a regulado por el Estado. Después tenemos lo que va a ser la nacionalización eléctrica y pasamos a ser solamente el Estado el participante en la generación eléctrica. Y luego tenemos pequeños cambios que tenemos en la Constitución que nos van a permitir entonces que los particulares formen una pequeña parte de la industria. Y para eso nos va a platicar Daniel. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que al final de cuentas toda esta historia del sector energético que nos relatas y nos resumes en estos minutos, en este punto en el que llegas a la historia, hay un fenómeno global muy interesante en muchos países que empiezan a darse cuenta que el Estado no puede controlar todos los sectores económicos de cada país, ¿no? Eso sucede en teléfonos, eso sucede en ferrocarriles, eso sucede en propios sectores del gas natural, del petróleo, y no es omiso. En los 90 hay una reforma importante para el sector eléctrico que lo que mantiene la rectoría del Estado y la actividad exclusiva de generación de toda la cadena de valor en el sector eléctrico. Sin embargo, deja abierta la puerta para que los privados participen en actividades de generación, sobre todo, ya sea pues, con contratos de producción independiente con CFE o con modelos de autoabastecimiento, ¿no? Se les permite a los privados producir su propia electricidad, incluso producir electricidad para sus socios. Empiezan a salir estos esquemas que a lo mejor el auditorio los conoce muy bien, de autoabastecimiento, de producción independiente, de cogeneración, que es algo que no estaba muy aprovechado en México. Entonces se abre la puerta para eso y se genera una nueva mini industria eléctrica, si lo quieres ver así, ¿no? Seguimos con un modelo estatal, con un modelo nacional, tú y yo, los consumidores, pero algunos participantes privados empiezan a tener sus propias dinámicas comerciales que apoyados por plantas de generación empiezan a tener otra dinámica comercial. Eso es muy importante porque las empresas privadas empiezan a buscar por fuera de CFE o junto con CFE modelos híbridos públicos y privados. Después, creo que el punto más importante para poder romper este mini mercado eléctrico es la implementación o buscar implementar un mercado eléctrico, ahora sí, ¿no? Entonces llega el 2013 con el auge de la reforma energética, por un lado el boom en materia de hidrocarburos, gas natural y petrolíferos, pero por otro lado también una convicción importante de generar un mercado eléctrico dinámico, un mercado eléctrico con un principio en competencia, ¿no? ¿Y qué sectores se abrieron o qué mercados se abrieron? ¿Qué actividades del sector eléctrico se abrieron? Pues se abrió la generación, es decir, vamos a permitir abrir la puerta a que privados lleguen sin que estén vinculados directamente a CFE, y vamos a abrir también el suministro, la comercialización, para que los privados también puedan celebrar acuerdos comerciales con consumidores, tanto básicos como calificados, como industriales, para poderles vender electricidad. Eso es importante. A la par de que se hace esta apertura, y esto es muy importante recalcarlo para la audiencia, a CFE se le parten pedazos. Esto lo habrán escuchado seguramente en distintos foros o en distintos escenarios, que CFE ya no es solamente una empresa. Antes era un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y ahora es una empresa productiva del Estado que tiene distintas empresas productivas subsidiarias. ¿Cómo se logra poder partir el sector eléctrico en competencia, luego transmisión y distribución exclusiva y suministro libre mercado?
partiendo al monopolista del momento, ¿no? A CFE se le parte en generación, no solamente al decir va a haber una empresa de generación, sino va a haber muchas empresas de generación, ¿no? Para que estas empresas compitan también entre sí. Va a haber una empresa de transmisión que le va a tener que prestar el acceso a la red de transmisión a las empresas de CFE, pero también a los generadores privados. Va a haber una empresa de distribución que va a pasar lo mismo, y va a haber empresa de suministro básico para ti, para mí, para los usuarios finales, pero también va a haber suministro calificado para los industriales que quieran entrar en este mercado, ¿no? El diseño regulatorio dependió mucho también de esa separación legal, y como seguramente lo platicaremos adelante, un diseño regulatorio con un regulador independiente que pudiera ver cómo iba a funcionar este mercado, que no permitir que ni CFE Transmisión ni CFE Distribución ejercieran este control sobre la industria, aprovechando que tienen a sus hermanas compitiendo en otros mercados. Si quieres lo comentamos más adelante. Y llegamos al punto ahora, Joaquín, donde la reforma energética, digamos, nos agarró con los dedos en la puerta, si lo quieres ver así. Faltó mucho por hacer. No bastaba solamente con cambiar la Constitución, no bastaba solamente con generar nuevas leyes secundarias. Tú seguramente lo podrás platicar mejor, pero ¿cuánta regulación específica sobre ciertas actividades no se quedó inconclusa, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una reforma de gran calado, ¿no? La gente que dice, oye, pues ya la reforma energética fue el año pasado y no vi cambios en el recibo de la luz. Bueno, pues es que es una reforma que mueve una industria enorme de billones de dólares, y entonces es complicado que haya cambios. Llega el 2020, el 2021, y ya con un nuevo gobierno federal, con otras nuevas perspectivas, se empiezan a señalar cosas, ¿no? Como, oye, no ha bajado la luz, oye, es que están los privados obteniendo subsidios, oye, es que cómo pueden quedarse unos con un régimen y otros con otro régimen, y CFE está perdiendo, mis empresas de generación no están funcionando, estoy desaprovechando el uso de combustóleo, ¿qué voy a hacer con el combustóleo? ¿Qué voy a hacer con el carbón? Entonces esas preguntas desde el punto de vista de otra nueva perspectiva de la rectoría del Estado, llevan a que ahora el gobierno empiece a pensar en, bueno, tengo que hacer un acuerdo de confiabilidad, porque si no, las empresas solares me van a generar caos en el sistema, ¿no? Tengo que hacer una reforma a la ley de la industria eléctrica porque necesito darle jugada a mi empresa productiva y que no pierda, ¿no? Podremos discutir o no si esa es la forma correcta de hacerlo, pero nos encontramos en ese momento, en el momento en el que la reforma energética se está viendo cuestionada y se está viendo desde el punto de vista legal, y próximamente seguro ojalá que no, pero así lo puede ser hasta desde el punto de vista constitucional, ¿no? Ese es el escenario legal que ahorita tenemos. Ok, excelente. Me alarga la explicación, pero voy a tratar de romperlo un poquito en partes. Primero, se me hace muy interesante que mencionas los cambios de los 90s. Sí. Y para el público que no lo conozca, tenemos 3 cambios de generadores, que es productor independiente de energía, que es aquellos que bajo un contrato con CFE pueden producir electricidad, pero vendérsela exclusivamente a CFE. Esto le quita a CFE una carga financiera muy grande, porque para los que no conozcan, hacer una planta de luz cuesta muchos millones de dólares, pero muchísimos, más la operación, más el mantenimiento. Entonces se cambió a la forma de decir, oye, ¿sabes qué? Mejor, en vez de hacerla yo, que un particular lo haga, y se lo compro a muy buen precio y pongo a competir particulares. Exactamente, y si me permites interrumpirte ahí, o sea, también el punto del acceso al financiamiento, ¿no? O sea, porque esos millones de dólares que te van a costar hacer la central eléctrica, no los tenemos ni tú ni yo en la bolsa, pero tampoco los tenía CFE ni el gobierno federal para disponerlos en un año, ponerlos en la mesa, ¿no? Y tampoco los tienen las empresas privadas, por más grandes que sean, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas privadas con su reputación internacional y con sus mecanismos financieros? Van a mercados financieros y obtienen financiamientos a largo plazo, donde obtienen esos recursos y les permiten llegar a estos esquemas súper eficientes que a lo mejor una empresa pública no podía llegar. Exactamente, y aparte, México seguía creciendo. México seguía creciendo y en los 90 CFE no tenía dinero para hacer plantas nuevas. Entonces, lo que es la oferta y la demanda de electricidad se estaba viendo en un filo que estaba a punto de romperse. Y hay que recordar que en aquella época había muchas más paraestatales. Y ya actualmente pues tenemos menos, y se ha encargado la industria de regular un poco las actividades comerciales. Me comentabas antes de aquí en la entrevista que esto pasó en todos los esquemas, no solamente electricidad, también en gasolineras, en gas natural, en LP.
Sí, justo si ustedes revisan una lista de empresas paraestatales, entidades paraestatales, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, hay una serie de empresas en los 80s que te podrías sorprender, a lo mejor hasta encontrar alguna empresa que se llame El Rincón Sabroso SADCB, alguna fonda que en su momento el gobierno federal subsidió. Teníamos empresas de sal, tenemos empresas de distinta naturaleza. El Estado estaba metido en muchas partes de la actividad y es un poco lo que mencionaba. El Estado se sale, o la nueva rectoría del Estado, que es una visión más como Estado regulador en vez de Estado proveedor, ¿no? Ya el Estado no va a realizar la actividad de Teléfonos de México, de ferrocarriles, de electricidad, de venta de sal, ¿no? Aeropuertos, puertos marinos, exacto. O sea, la lista es... Sino el riesgo financiero y el riesgo comercial lo tienen que asumir los privados, como es en el otro lado. Ahora, el Estado sí va a tener una obligación de cuidar que las actividades que hagan esos privados se hagan conforme a las reglas, que se establezcan, que sean competitivas, que tengan beneficios para los usuarios, y es entonces en donde ya podemos empezar a hablar de un Estado regulador, más que un Estado proveedor. Y volvamos a los 90, que es, bueno, hablamos de los productores independientes, que son particulares, con más eficiencia, más capacidad económica, más conocimiento internacional, empiezan a producir en México. Pero también tenemos otro esquema, que yo creo que es el que genera más conflicto ahorita, que es el de autoabasto. Y autoabasto, pues lo vamos a dejar de llamar autoabasto y lo llamamos contratos legados, porque es el nombre que define la reforma energética. Todos aquellos contratos celebrados en generación antes del 2013. ¿Y cómo fue esto? O sea, yo tenía un particular. ¿Cualquiera puede comprar electricidad a un contrato legado o cómo funciona? Como funcionaban los esquemas de autoabastecimiento, que era un tipo de actividad que se regulaba bajo la ley del Servicio Público de Electricidad, es esta interpretación jurídica de que yo puedo producir la electricidad para usos propios, ¿no? Ahora, también para usos propios significa que para mis socios, ¿no? Se interpretó no solamente para la empresa, no sé, Patito SADCB. Sí, no in situ solamente. Exacto, ¿no? sino también a los dueños de Patito SADCB, a los accionistas. Entonces, que aprovechando esa oportunidad legal y con todo el derecho del mundo, las empresas lo que dijeron, bueno, a ver, tú y yo somos empresas industriales, ¿por qué no hacemos un vehículo de propósito específico, una compañía? Volvemos accionistas, ahí metemos el dinero para que se genere electricidad y que nos suministre a nosotros. Y ¿sabes qué? Si mi compadre también quiere entrarle, bueno, pues también entonces entra, lo metemos a la sociedad y él va a recibir electricidad. Si quieres hablar de justicia o no de justicia, yo lo que te diría es lo que estaba legalmente permitido. Sí, por supuesto. Y es digamos, las reglas del juego con las que pues muchas plantas industriales vinieron a México a generar otro tipo de eficiencias, de acero, de papel, que las propias automovilistas, las empresas automotrices de armaje, de ensamblaje automotriz, han aprovechado estos esquemas para poder llegar a precios más competitivos de electricidad. Entonces, ese es sin duda el más polémico. ¿Y por qué es más polémico? Pues justamente por esto, ¿no? Hay unos que interpretan, oye, pues haber hecho este esquema de acción por peso o a peso la acción y voy metiendo a todos mis amigos a la red privada o los hago consumidores de esta planta de generación, pues es lo que a muchos no les gusta. Sí, por supuesto. Y la verdad es que sí deja muchos huecos esta manera, pero hay que recordar que es una ley vieja. Uh-huh. Y que aquella ley cuando se creó, a lo mejor tú querías poner una planta en Monterrey y Monterrey ya no había plantas eléctricas y CFE no la podía construir. Entonces te daban la opción de, pues tú pon tu planta uh-huh. y súbete a ti mismo. Claro. Entonces, las circunstancias van cambiando y por eso justo, pues es importante mencionar que estos contratos polémicos no son de la reforma energética. Exacto. De hecho, la reforma energética del 2013 viene a acabar con este modelo. El detalle, que por cuestiones de que la ley no es retroactiva, pues se quedan vigentes los contratos. Exacto, los contratos y los permisos. Y eso es importante ponerlo en un ejemplo muy claro. Imaginémonos que estamos en nuestra casa y que la ley en ese momento permite que construyamos un segundo piso. Yo lo construyo y tengo un segundo piso en mi casa. Si el día de mañana llega una ley y me dice que en esa calle ya no se pueden construir segundos pisos,
pues no se me puede aplicar retroactivamente porque yo ya lo hice con un régimen en el que estaba, ¿no? Sería injusto que llegaran y me tumbaran el segundo piso que yo hice construyendo con el régimen estatal. Y es lo mismo que pasa ahorita. Ya ahí tienes la planta, ya hay gente aprovechando esas sinergias, ya hay inversiones, ahí hay bancos, hay financiamientos que siguen financiando o que están recuperando lo que se invirtió. Entonces, la reforma energética sí dice en sus transitorios, ok, voy a respetar todas las actividades que están antes de la reforma energética, pero voy a generar incentivos, y aquí es importante, la obligación de la regulación y de la política energética era generar los incentivos para que estos que estaban en ese esquema les fuera más atractivo pasarse al nuevo esquema. Es a lo mejor ahí donde la regulación y donde la falta de certeza jurídica nos queda de ver, entonces pues no hubo estos incentivos para que los privados se pasaran a estos regímenes. Ok, pues muy interesante, ¿no? Porque tenemos que con los autoabasto, yo inyectaba CFE. Y ya CFE era la responsable de la transmisión y distribución hacia el cliente final. Exacto. Y había una cuota que le llaman por estampa, ¿no? Que es como pagar la estampilla de tu correo. Para todo México le pongo la estampilla y como guías prepagadas de estafeta, ¿no? No importa la distancia, yo pago una cuota por usar la red. Ahora, en la reforma energética, pues creamos el mercado eléctrico. Y te lo van a pagar al precio del MEM, que es el precio marginal local. Entonces, si yo inyecto en Monterrey, pues me van a pagar el precio de electricidad en ese momento, y si mi cliente está en otro lado del país, pues lo va a sacar al costo que está en el otro lado del país, ¿no? Entonces ya los precios de distribución, transmisión, todo, pues se van balanceando un poco más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vemos tantos clientes pasarse al mercado eléctrico? Porque realmente las grandes empresas se fueron al autoabasto con la ley anterior. Claro. Antes de eso, creo que lo que comentas del punto, y lo dejamos al margen, pero creo que es muy importante para que lo entienda toda la audiencia, el tema de cómo las tarifas y cómo los precios marginales son importantes en este mercado. Un ejemplo que a lo mejor es, si yo ahorita voy a comprar unas coyotas, seguramente me costarán en 30 pesos alguna coyota, pero si esa coyota la compro en el DF, seguramente será más cara, ¿no? Sí. Porque la hacen aquí y porque la llevan para allá, ¿no? Entonces, y la demanda y la oferta, etcétera. Entonces, esto es a lo que yo me refería cuando empecé hablando sobre esquemas basados en competencia, ¿no? En cómo el más eficiente va a ofrecer y cómo la regulación tiene que adaptarse para que el más eficiente sea el que venda, ¿no? Ahora, la pregunta que me haces de por qué no se pasaron a esos esquemas, yo te adelantaba dos, te comentaba y lo comento con el auditorio, yo creo que hay un tema importante que es la falta de certeza. Yo ahorita no me voy a mover de mi esquema porque de esto depende mi fábrica de papel hasta que no tenga certeza de que las reglas que se van a implementar en el sistema eléctrico estén funcionando, ¿no? Lo sabe tu auditorio, lo sabes tú también. Hay bastantes disposiciones que de entrada no son tan claras, ¿no? Las bases del mercado, las reglas del mercado eléctrico mayorista son verdaderamente documentos de ciencia espacial, si lo quieres ver así. Uno como abogado los lee y es complicado entenderlo, y seguramente uno como técnico batallará para entender los temas jurídicos, pero también faltan muchos pequeña normativa en cómo funcionan los paneles solares. Antes de la plática mencionábamos, ok, hay estudios de interconexión, hay estudios de cómo puedo empezar a andar echar a andar mi panel de generación, pero después los monitoreos anuales o mensuales o periódicos, no hay mucha claridad de cómo se va a hacer esa regulación, ¿no? En generación distribuida también la CRE nos debe bastante material al respecto, y lo que ha sacado tendrá sus críticas, ¿no? Que pueden ser materia de otro video. Y quedamos un poquito pendientes con eso. A mí me platicó una vez la industria eléctrica o el MEM como un antro, que ya están las luces prendidas, los meseros listos, pero la gente se asoma y ve que no hay nadie todavía y dice, no, pues vuelvo en 2 horas ya que vea que hay gente, ¿no? Entonces sí quedó medio pendiente, y algo que es muy importante aclarar sobre los precios marginales locales es un incentivo a donde hace falta electricidad, va a costar más. Claro. Porque la transmisión, la distribución y la generación ahí, a lo mejor es un cuello de botella. Entonces, si yo fuera un particular, al momento de meter una planta, ¿dónde la vas a meter? Pues donde tengas un mayor rendimiento por unidad de dinero invertido. Sí. Entonces, si el precio marginal local está caro en un sitio, pues es un buen lugar para invertir una planta de luz, porque voy a ganar más, y luego otro particular a lo mejor se pone, y esos automáticamente van regulando el precio hacia abajo. Que esa es la ventaja, como dices, de la competencia económica, ¿no? Sí. Dejar al mercado que regule los precios, pero siempre y cuando con un Estado sin quitar el dedo del renglón y estar vigilando que los particulares pues no abusen como
como tienen que hacerlo, ¿no? Porque su objetivo es generar la máxima ganancia posible. Claro, ese es el objetivo de cualquier ente privado, maximizar su beneficio económico y hasta donde la regulación lo permita y las leyes así lo será. Pero justamente ahorita que mencionas esto de los momentos económicos y dónde yo invierto, dónde voy a poner planta de generación, me viene a la mente el ejemplo de los 90s, ¿no? En los 90s la mayoría de los productores independientes se encuentran más bien pegados al golfo del país, y la sencilla razón es porque teníamos mucho gas. Producíamos gas a montones, o a lo mejor la demanda de gas no era tan importante como lo es ahora, y ahora el escenario contrario es que tú tienes un problema en la producción de gas en el país, ya tienes déficit de producción de gas, no alcanza el gas, y entonces todos estos PIEs que se construyeron en el sureste, que se construyeron en el Golfo de México, pues tienen problemas para suministrar sus actividades, todo Tuxpan, todo, no hay incentivos. La reforma energética volteó a ver al gas natural y dijo, ok, vamos a acompañar el anclaje de estos proyectos de gas de generación con redes de transmisión, de transporte de gas natural, ¿no? Y por eso también tienes un boom en México en los ductos de gas natural que fueron financiados o que digamos que fueron respaldados por necesidades de CFE, para que un privado llegara y construyera el ducto marino que tanto se habla, que es un ducto enorme y que es impresionante, que va por el Golfo de México por mar. Dependió necesariamente de CFE diciendo yo necesito gas natural ahí. Entonces ya con esa necesidad de CFE y con un compromiso de pago a largo plazo, un privado asume el riesgo, va y desarrolla ese proyecto. Y justamente si tienes un modelo de competencia como el que lo tienes, vas a tener esos destellos en el mercado. Sí, totalmente. Y la reforma energética, bueno, hay que recordar, para los que no saben, la suministro de electricidad se rompe en dos etapas. Primero, servicios de suministros básicos, que es el CFE que todos usamos. Pero de hecho, se le dio la oportunidad de que no solamente fuera CFE, sino que otros particulares también pudieran vender electricidad. Uh-huh. Pero olvidemos de los pequeños casas, pequeños negocios, hablemos de las grandes industrias. Uh-huh. Ellos pasan a ser suministro de servicio calificado. Y la gran diferencia es que ellos pueden comprar electricidad a granel. Y se escucha mucho de que, oye, ¿por qué las empresas pagan menos luz que el changarro? Y creo que es un poquito lógico, ¿no? Porque si yo quiero comprar un tornillo, pues a lo mejor me voy a Home Depot y me puede costar un tornillo $1. Pero si quiero comprar 10 millones de tornillos, ya me van a costar $1 cada uno. A lo mejor me cuestan 20 centavos y le compro directamente los tornillos a la fábrica de tornillos. Claro. Que es lo que la reforma energética y a veces no logramos entender como público en general, que es la generación queda abierta. Pero si la generación queda abierta y solamente CFE te podía comprar, pues estaba sujeto a un solo comprador. La generación queda abierta, pero también la compra o la comercialización mejor queda abierta. Y eso permite entre particulares hacer contratos de compra-venta y sobre todo acuerdos entre, oye, si tú me vas a comprar tanta electricidad al año, pues me garantizas mi inversión, eres mi cliente ancla con el que voy con el contrato al banco, me dan el crédito y obviamente te voy a dar un superprecio. Claro. Entonces creo que es básico, que es válido que las empresas puedan negociar el mejor precio posible, ¿no? Esa es la diferencia precisamente, tanto en términos jurídicos como en términos económicos, ¿no? ¿A qué se puede obligar una empresa y a qué se puede obligar, pues tú y yo, que nos podemos obligar? Una empresa se puede obligar a comprar la energía por 25, por 30 años a un generador, pero también se puede obligar a comprarle una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces tú tienes contratos de gran cantidad de energía a un largo tiempo y, como tú dices, se vuelve más fácil que yo vaya y obtenga un financiamiento para anclar el desarrollo del proyecto, cosa que tú y yo no podemos hacer, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La posibilidad que tiene el privado de negociar estos contratos con los suministradores es lo que hace totalmente la diferencia. Ahora, también hay que entender que ellos están expuestos, pues, a otras variables dentro de esos contratos que a lo mejor tú y yo como consumidores finales no lo estamos, y eso también tiene sus beneficios. Sí, por supuesto. A lo mejor me comprometí a hacer carros. Uh-huh. Y de repente pues cambian a hacer el mercado a motos y me quedé con una fábrica y un contrato que obviamente tiene penalizaciones, tiene todo, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo aquí en la reforma es como darle para atrás a varias cosas. Y quiero mencionar una de ellas y va a ser el despacho de las plantas. Y siento que es muy importante entender cómo funcionan las plantas. Ahora, están los contratos entre particulares, uh-huh, que es algo muy diferente, pero también CFE estaba obligada a comprar electricidad a través de subastas.
Y para mí la gran diferencia entre una subasta y una licitación es que la subasta es pública y todos los precios se ven a detalle de cada competidor. Entonces, la posibilidad de corrupción se vuelve mucho más baja. Y obviamente en este país la corrupción siempre va a existir, digo, más baja porque tú ves los precios y si alguien ganó, que tiene un precio más alto que tuyo, pues lo puedes hacer público. Y pasó en la primera subasta, ¿no? Que ganó gente que no era la que tenía el precio más bajo, pero como eran públicos se lograron revertir. Claro. Entonces, así CFE es como compra la electricidad ahorita, viendo futuros de qué va a pasar en los próximos 15 años. Y es muy importante hablar de los 15 años porque una planta de electricidad tarda aproximadamente 5 años en construirse. Entonces hablan mucho de la reforma y los beneficios cuando realmente apenas se acaban de echar a andar hace 1 o 2 años o siguen construyéndose las segundas rondas. Entonces no son cosas que puedas ver de un día a la mañana los cambios cuando son plantas que toman mucho tiempo. Y en tema de tiempo yo agregaría, antes de ir al punto al que vas, o sea, que no solamente es el tiempo de construcción como tal, de yo me arranco en un espacio vacío y construyo, ¿no? Hay muchos temas que en México se vuelven también complejos en materia de impacto social, ¿no? En qué comunidad estoy construyendo y qué tanta oposición o estar a favor puede haber en eso. Y también los permisos locales, los permisos federales en otras materias como agua, como, no sé, los paneles solares necesitas ciertas, en algunos casos necesitas algunas autorizaciones porque interfiera con la vista de los aviones que pasan por encima. O sea, hasta ese tipo de autorizaciones, tú al hacer un proyecto, no solamente es ir con la CRE y con el SENACE, obtener el permiso y el contrato de interconexión respectivamente, sino hay una serie de permisos que complican la entrada en operaciones de una planta. Sí, por supuesto, y depende de la zona del país, ¿no? Tenemos los casos de Oaxaca, con los aerogeneradores, claro, que por sus costumbres hay un impuesto local de la comunidad donde están los aerogeneradores. Sí. Y pues sí, cierto, es una traba eso, pero al final el que subasta sabiendo todo esto. Claro. Entonces ya el precio pactado es el precio de venta. Es responsabilidad de los particulares pues averiguar la legislación vigente, sí, ¿no? Pero hablemos del despacho de las plantas. Y algo muy interesante aquí es que si tú vas a comprar algo en el súper, pues comparas precios, ¿no? Sí. Ves qué tipos de jamón quieres y comparas calidades con los precios y compras, por lo general, precio-calidad el que salga mejor opción. Igual pasa en la electricidad. Son subastas o son mecanismos de echar a andar las plantas donde el que produzca a menor precio se le echa a andar primero. Y luego el que produzca a segundo precio, tercer precio, hasta que hay un punto donde la oferta y la demanda dicen, aquí se fija el precio y se va a vender la electricidad ese día a ese precio. Que tú y yo no lo veamos es porque estamos en tarifas reguladas en nuestras casas, pero estamos hablando aquí del mercado a granel, con la gente, ¿qué es lo que afecta el despacho? Pues. Sí, yo dividiría y sí quisiera regresar al tema de lo que comentabas de la transparencia en las licitaciones públicas, en las subastas a largo plazo. Eso es muy importante porque también se frenó en esta nueva visión de la Rectoría del Estado todo ese tipo de procedimientos, tanto en electricidad como en hidrocarburos. ¿Para qué? Para justamente hacer transparente quiénes son los mayores interesados y quiénes van a generar un mayor beneficio. Ya sea si es una licitación de hidrocarburos, pues le dará más regalías al Estado por ir a explotar, extraer hidrocarburos. Pero en el caso de las subastas que realizó Suministro Básico para obtener tarifas muy bajas, bueno, pues ahí los resultados son notorios. O sea, cómo con un esquema de competencia, con las reglas muy claras, con un esquema público, tú llegaste a precios pues bastante competitivos. Récords mundiales. Exacto, récords mundiales para poder comprar electricidad muy barata. Entonces, desde ese punto sí es importante recalcarlo porque ahorita están suspendidas ese tipo de subastas, ¿no? Ahora, el ejemplo que tú das del despacho eficiente, pues sí, la regla del despacho eficiente nace o se alimenta jurídicamente, ¿no?, más que técnica, de este artículo 28 constitucional que dice que la generación y el suministro van a operar con esquemas de competencia económica. Es decir, no importa si eres CFE o si eres un agente privado, si produces al menor costo posible, tu electricidad se va a despachar primero. Esto lo que va a generar pues son obviamente beneficios al mercado como tal, pero también son beneficios para que vayamos
cambiando tecnológicamente la tecnología de generación. Por eso se le bautiza esta ley como la ley combustóleo, ¿no? Porque si tú ya de entrada dices, va a pasar primero CFE y ya no va a haber un despacho eficiente, entonces CFE ya no tiene incentivos a reducir sus costos. Y si CFE ya no tiene incentivos para reducir sus costos, se va a quedar tranquilamente con la tecnología que tenga, con el combustible que tenga. Si eso es carbón, si eso es combustóleo, diésel, lo que sea, pues así va a ser, ¿no? Claro, si tienes un producto, estás en un mercado municipal y tú vendes tacos y sabes que tus tacos te los van a comprar a fuerza, no importa el precio, pues vas a vender lo más caro posible. Exacto. Y eso hay que entenderlo, que la electricidad al final es un mercado, ¿no? O sea, es un bien que recibimos y que es un bien que cuesta producir y que hay que ser eficientes en la producción. Y quiero retomar un poquito ahorita los temas de, ¿cómo dices?, la competencia económica y pensar en los temas eléctricos como ventas, ¿no? Como ventas y compras. Dices de la ley combustóleo y siento que es muy preocupante porque hablamos mucho de los paneles solares. Y los paneles solares, que es mi tema de expertise, sí, cierto, no producen 24 horas, pero faltaron las subastas, a lo mejor incluir en las subastas de los parques solares algún medio de generación, y no del 100% de su capacidad, sino un pequeño porcentaje que pudieran incrementar rápidamente la potencia. Turbinas que hay aeroderivadas. Entonces, sí quedó con muchos huecos todavía la ley, o la ley que teníamos pasado, pero mejorables, ¿no? Sí, al final nadie hace la ley perfecta de principios. Mencionabas estos cambios que teníamos en los 90, que no nomás fue México, sí, fueron todos los países, y fue una curva de aprendizaje que en todos va pasando, ¿no? Tiramos una ley, vemos cómo funciona, hacemos cambios, pero la idea siempre es, pues, avanzar hacia la eficiencia, ¿no? Hacia que sean redes eléctricas más robustas, más estables, y es donde participa el Estado como ente regulador, ¿no? Ahí el compromiso es plenamente ciudadano, ¿no? Porque tú como ciudadano tienes la responsabilidad de estar enterado de qué es lo que se aprueba, de qué es lo que se autoriza en los congresos, en las legislaturas, y con base en eso también tomar decisiones políticas, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Eso es importante, y más importante ahora que se va a definir el rumbo del Congreso, ¿no? De las diputaciones, que van a ser muy importantes para saber si el gobierno de turno va a poder cambiar la Constitución y volver hacia otro esquema totalmente distinto, un esquema público, a lo mejor regresar a otros modelos, o si ponerle a lo mejor otro partido o otras visiones en el camino, para que, yo no digo que no se aprueben las cosas, pero que al menos se discutan. Sí. Eso es totalmente algo que no pasó ahorita con la ley combustóleo. No sé, estas discusiones, se invitaron expertos, se escucharon y se bajaron y se siguió discutiendo en términos políticos. Sí, y los vi, la verdad que votaron por bancada, los argumentos que decían, unos poquitos eran verdad y los demás eran sentimientos. Claro. No estaban basados en cuestiones técnicas, y se votó por bancada, y vemos estos cambios. Ahora, la ley lo que proponía, o tengo entendido yo, es el despacho meritorio, que sí, es, entre más eficientes eres, pues ahora es el Estado. Exacto. Y el Estado, el precio que sea, y los precios van a tender a subir. Tú y yo no lo vamos a ver en la casa porque, insisto, tenemos tarifas reguladas, sí, donde son tarifas que Hacienda pues pone, y luego la CRE le hace pequeñas modificaciones conforme a los costos de combustibles o así. Pero pues en el mercado y la competitividad de México sí se va a ver afectada. Platícame, ¿qué seguiría? Ahorita tenemos un amparo. Yo la verdad, como abogado, que no soy abogado, entonces términos de amparos, de suspensiones definitivas, platícame en qué estamos y cuáles son los escenarios que pudiéramos tener, porque las empresas que metieron muchísimo dinero, pero miles de millones de dólares, pues lo van a pelear hasta claro, la última instancia, ¿no? El escenario es alarmante, Joaquín, porque los cambios, por más pequeños que sean en cuanto a extensión, es una reforma no es un cambio total de la ley, son párrafos. Exacto, ¿no? Son párrafos, pero son claves porque, como tú dices, todo lo que hemos venido platicando se cambia totalmente, y ese es el tercer momento al que yo me refería al inicio de esta plática. Ya justamente el cambiar las reglas del despacho meritorio, pues toda la gente que ya, como dices, ya está entrando al antro, de repente le suben el costo al antro, ¿no? Le cambian la música, algo que no les gusta. Así de drástico es la cosa, porque lo que tú tienes es una ley o una reforma que ya está cambiando totalmente las reglas de cómo va a operar el despacho. Ahora, ¿qué es lo que sigue o en qué estamos?
Es una ley que ya es ley, si lo quieres ver así, ya lo aprobó tanto el Congreso, o sea, lo aprobaron los diputados y lo aprobó senadores. Se ingresó como una iniciativa preferente, es decir, el presidente la mandó y al ser una iniciativa preferente tenía menor tiempo de discusión, pero eso no implicaba que no fuera una buena discusión. Se aprueba en ambas cámaras con pequeñas modificaciones, dicen que no le movieron una coma, pero sí hay algunos cambios. Pero en general la afectación es total, ¿no? Es un cambio de reglas que a los privados les va a generar afectaciones para sus proyectos y también incluso conductas retroactivas a la ley. Hablábamos al principio de los permisos legados, de las actividades legadas, el caso del autoabastecimiento y los pequeños, los productores independientes de energía, se van a ver afectados porque los transitorios dicen que se tienen que terminar esos contratos. Entonces ya hay conductas bastante directas contra ciertos consumidores. ¿Qué pasó después? Se aprueba la ley, se firma, se publica en el Diario Oficial de la Federación y a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación empiezan a correr los términos legales, ¿no? Los abogados ya estaban trabajando los amparos con los generadores, con las organizaciones civiles y también una porción política de los senadores y de los diputados trabajan en sus acciones de inconstitucionalidad. Para no aburrirlos con temas legales, son mecanismos que distintas personas tienen para hacer valer sus derechos constitucionales. Específicamente hablando del amparo, lo que tenemos ahorita son empresas privadas que ya ingresaron los amparos y que se les dio una suspensión primero de suspensión provisional. Es decir, con poco tiempo de que tú presentas un amparo, si un juez ve ese amparo y dice, oye, pues todavía no sé qué voy a resolver, pero así de ojo de buen cubero, si no te aplica todavía. Tengo que detenerla porque si no la detengo, esto puede tener ya puede tener efectos irreparables, ¿no? Entonces otorgo una suspensión sin ver mucho el fondo. Abro un incidente en donde yo voy a tomar el tiempo para ver si la suspensión que di express o fast track va a permanecer durante todo el amparo. Y eso también ya se obtuvo con los agentes privados. Se dio la suspensión definitiva. ¿Qué significa la suspensión definitiva? Que en tanto no se resuelve el juicio de amparo, la ley de la industria eléctrica no va a poder ser aplicable. Los cambios, la reforma a la ley de la industria eléctrica no van a poder ser aplicables. Ahora, normalmente, y aquí a lo mejor si hay alguien que esté escuchando esto y es abogado, sabrá, oye Daniel, pero pues el amparo solo le aplica al que lo presenta. En México así es. Si tú presentas tu amparo, te cura a ti y no me cura a mí. Pero hay algunos casos en los que los jueces pueden extender los efectos de estos amparos a la sociedad en general. En el caso concreto de los privados, el juez resolvió en sus índices de suspensión diciendo que el otorgárselo a uno solo generaría todavía otros efectos de distorsión en el mercado. Entonces, por lo tanto, lo extendió a todos. También se obtuvo una suspensión provisional para Greenpeace hace muy poco. Se va a analizar la suspensión definitiva, pero esto es relevante porque ya no solamente son argumentos de competencia económica, sino son argumentos de naturaleza ambiental. ¿Y qué es lo que hace Greenpeace? Nos representa a nosotros como ciudadanos y va y dice, oigan, esto tiene efectos nocivos en cuanto a cambio climático, no cumple con los acuerdos de París, no cumple con compromisos internacionales y es un retroceso a nuestro derecho fundamental a tener un medio ambiente sano. En eso estamos ahorita. En materia nacional. Si quieres, rápidamente te digo que también existe la posibilidad de que estos cambios, si tienen afectaciones económicas tan concretas, no solamente vayan a terminar resolviéndose en tribunales nacionales, sino que vayan a tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque México tiene compromisos con los que vienen a invertir aquí y puedan alegar incluso conductas expropiatorias. O sea, fíjense a lo que estamos llegando, o sea, a pensar que una ley puede expropiar, puede hacer nulo tu derecho de generar, o a conductas discriminatorias por estar favoreciendo a CFE en lugar del consumo privado. Y eso creo que sería el peor escenario para todos, no solamente para las empresas privadas porque ellas no ganan nada, para CFE, pero sobre todo para los mexicanos, porque el gobierno mexicano tendrá que pagar de alguna manera lo que se resuelva. Pero dejaron de ganar, ¿no? Sí, seguramente habrá costos ahí de valor presente neto, lo que me faltaba por... Y se van a inventar millones y millones y millones. Bueno, pueden venir ahí. Ahora, quiero aprovechar porque no lo mencionamos, pero son dos temas muy importantes que escuché en los comentarios de las redes, ¿no? Dicen que no te metas a las redes, pero a veces es divertido verlas. Que dicen que CFE estaba obligado a comprarle a sus competidores, y quiero dejar muy claro que no. Mencionas que, creo que es el artículo 7 u 8 de la ley de la industria eléctrica, que deben de jugar todos
participantes en estricta separación legal. Sí. Entonces CFE se rompe en varias, ¿no? Pero tenemos CFE Generación, y CFE Generación le podía vender a CFE Suministro Básico en las subastas, Claro. siempre y cuando fuera el mejor precio. Entonces CFE sí podía participar en las subastas, y CFE no es que estuviera obligado a comprarle a sus competidores, está obligado a comprarle al más barato. Exacto. Pero podía ser el mismo, pero que pusiera en práctica pues sistemas muy eficientes de generación. Entonces estaba beneficiando no al particular, sino al eficiente. Y eso es bien claro dejarlo, que la gente entienda que no por ser privado ibas a ganar, sino es por ser eficiente. Podía ser eficiente como parte del Estado o como particular, que suelen ser más eficientes los particulares, es otra historia, pero no es específicamente por eso. Y otro tema que no lo tocamos son los certificados de energía limpia. Los contratos hechos antes del 2013, llamados contratos legados, aplicaban tanto para CFE como para particulares. Entonces, el incentivo de los certificados de energía limpia era producir electricidad, pero a partir de la reforma. Entonces, a CFE no le daban certificados de energía limpia, espérame, no es que no se los dieran, es que era para plantas nuevas, pero si una hidroeléctrica le ponían turbinas más eficientes, generaban más energía, pues esta sí aplicaba para generar cells, ¿no? Entonces sí ha habido mucha información a medias en esto, y sobre todo en el Congreso abierto que se decía, donde pues se votó por bancada completamente sin tomar en cuenta las razones técnicas o los argumentos que no fueran los que se dan en la mañanera, ¿no? Entonces sí hubo mucho conflicto en esta parte. Lo más difícil siempre es poder comunicar este tipo de situaciones, ¿no? Es muy fácil escuchar a los diputados decir, CFE está obligado, fíjense, no le dieron ningún cel a CFE y vean todos los cels que le dieron a Iberdrola y hasta con nombre y apellido de las empresas, ¿no? Siempre va a ser más fácil vender ese tipo de discursos, pero lo que sí hay que recalcar es lo que dices, o sea, el CEL funcionó como un incentivo para la generación limpia a partir de un cierto momento. Ya tenemos que mirar hacia el Acuerdo de París, a los compromisos que hicimos de cómo íbamos a transitar a energías limpias. Y un mecanismo muy importante era los CELs, o sea, obligar a aquellos consumidores a que, bueno, consume la electricidad que quieras, pero me tienes que acreditar al menos CELs, ¿no? Como un poquito imitando la figura de los bonos de carbono, ¿no? Eso era importante en el tema de la reforma energética de los CELs, y creo que queda ahí con estos cambios, pues ahora realmente no se entiende, o lo que va a pasar es que CFE con las plantas del pasado va a inundar. Ya tiene CELs para los próximos 50 años, pues van a valer 10 centavos. Entonces ahora el incentivo que tenías para desarrollar tu planta y a lo mejor superar algunos costos tecnológicos con esos CELs, pues se ve mermado por estos cambios. Así es. Y bueno, son las cosas que quería mencionar porque quedan medio ambiguas, y sobre todo el bombardeo de los medios es tan grandes. Y pues como la plática aquí es un poco técnica, lo importante es decir, o siento yo, esa es mi postura en todo, la reforma energética no fue perfecta. No. Tiene muchísimos huecos, tiene muchas áreas de que atacar. También se pueden hacer transitorios donde fuera, ¿sabes qué? Los autoabastecimientos después del 2013, revisar los contratos, pero ni todo es malo, ni todo es bueno, ¿no? Es no votar por bancada o no hacer las cosas por ideales porque alguien te lo dice, sino es entender a detalle qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para atraer también inversiones, para cuidar lo que tenemos. Y pues para cerrar, porque ya va un poco lo extendida, es esto, la generación distribuida por el momento no le afecta, ¿verdad? O sea, lo que es paneles en la casa. Sí, no. Estas reglas son principalmente para la actividad de generación, son como funcionamiento del mercado eléctrico nacional, mayorista, el acceso a la red de transmisión. La generación distribuida incluso tiene áreas de oportunidad con todo esto, ¿no? El hecho de que no se toque todavía, de que haya regulación pendiente, pues sí lleva a que tú y yo como consumidores finales podemos optar por esos beneficios. Como lo mencionábamos, hay problemas en la certeza, falta de regulación, tanto con la CRE, pero también falta de reglas específicas con CFE para ver cómo operan este tipo de situaciones, neteos, etcétera. Pero hay algo que no debemos dejar de cuenta, que es un avance regulatorio que se tiene que buscar impulsar, tanto con la CRE, etcétera, pero también un avance tecnológico, y aquí sí tú eres el experto, ¿no? Lo que viene en baterías, lo que viene en eficiencia energética en tu propio hogar, eso va a ser súper importante para poder detonar todavía más esto.
Sí, por supuesto, y son temas muy diferentes, ¿no? Pero sí, vienen cambios tecnológicos tanto en los parques solares como en las casas, con las nuevas tecnologías de baterías de litio. Por ejemplo, en España tuvieron las subastas de electricidad y se asignaron una cantidad de gigawatts solares muy grandes. Oye, pero en España no es intermitente la energía solar y en México sí. No, lo que sucede es que se asignan las plantas, pero aparte con tecnología de respaldo. Y no solamente una batería de respaldo, sino también una planta de generación. Un ciclo combinado. O más que un ciclo combinado, que sí. Las turbinas aeroderivadas son turbinas de avión que aceleran muy rápido. Okay. Entonces, cuando baja la energía solar, esa es echar a andar. Entonces, ¿sabes qué? Por cada ciertos parques solares, una de estas. Pero también el propio mercado puede corregir. Sí. Si pones entre las letras finas de los parques solares, por cada tantos megawatts, se necesita una turbina de aceleración rápida, pues automáticamente compensas los problemas de intermitencia que llaman, ¿no? Que más que intermitencia es falta de investigación en climatología, porque ya se sabe a qué horas van a producir y cuánto sol va a haber, con pequeños márgenes de error, pero... Sí, esos temas son muy complicados para mí como abogado, pero lo que sí entiendo es, oye, pues tú puedes hacer una serie de análisis a futuro y ver un poquito más o menos dónde va a entrar el solar y dónde va a caer, y ahí a lo mejor levanto el gas y levanto otras, ¿no? Eso es a lo mejor en lo que los especialistas han fallado en comunicarle a mí, a la población, y es a lo mejor a lo que tenemos que tender, ¿no? A socializar los temas técnicos y comunicarlos con todos. Y entender, para mí es muy importante que es una transición energética. No es un cambio, no es un switch que vamos a aprender y no dependemos del petróleo. Sí. Oye, es que México no puede ser solar. No puede ser solar todavía 100%. Pero la implementación se va a ir dando poco a poco en lo que vamos desarrollando capital humano y tecnológico para solventar los problemas que genera la misma generación. Es como si dijera, están los primeros coches eléctricos y de repente todo el país va a tener carros. Espérame, ¿no? Y las estaciones para cargar. Las estaciones de servicio y los talleres. Eso es un proceso de un cambio de régimen de generación tradicional a energías alternativas que va a ser doloroso y va a ser tardado y necesitamos la voluntad. A mí, en lo particular, como Joaquín Corella, es si este gobierno actual nos da retroceso, cuando sea necesaria esta implementación, no tendremos ni capital humano ni tecnología. Y algo que no se sabía, a lo mejor la gente no sabe, es que en las subastas energéticas de CFE te pedían que tuvieras la experiencia del 50% de la capacidad que vas a instalar. Entonces, si tú querías subastar una planta de 500 megawatts, tenías que haber hecho una de 250. Entonces, automáticamente, todo el mercado mexicano quedó fuera. Claro. Porque era como pedir, se busca recién graduado con 4 años de experiencia. No existe. Entonces, no hubo la posibilidad de que entraran mexicanos exactamente por eso, y muchos entraron en alianza con empresas extranjeras que aportaran el know-how. Entonces, si me quitas la posibilidad de seguir creciendo ese know-how, pues va a volver a pasar esto en 10 años, en 15 años, cuando vuelva a haber otro cambio de régimen importante. Definitivamente las ingenierías de electricidad, las ingenierías petroleras, en el pasado aspiraban a colocar a egresados en CFE o en Pemex, ¿no? Ese era el objetivo o en el fondo, en el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera, ¿no? Y con la reforma energética también cambió la aspiración de muchos estudiantes mexicanos, ¿no? Ya poder pensar que puedes trabajar en otra empresa privada o que puedes trabajar en otra petrolera internacional, eso cambia justamente y está relacionado con lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades le das al mexicano empresarial, al mexicano estudiante para poderse abrir paso en el sector energético si permanentemente lo restringes a esas dos empresas? Entonces la reflexión es súper válida. Sí, y pues bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por ver todo el video. Espero hayan aprendido muchísimo. Y cualquier cosa, déjenos un comentario y no se les olvide suscribirse al canal. Y Daniel, muchísimas gracias por esta plática súper interesante en términos... Espero que todos podamos entender un poco, porque sí son complejos, pero muy importantes saber. No, muchas gracias a ti, gracias a su auditorio. Ahí déjenme los comentarios. Voy a intentar leerlos. Si son un poco rudos conmigo, no se preocupen. Síganme también en Twitter, ahí yo comparto la información legal. Me pueden escribir DanielSalomón94, @DanielSalomón94. Igual dejaremos su enlace debajo del video para que puedan seguirlo. Y pues muchas gracias, nos vemos en otra plática del sector.